¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo Charlando en el Forestal en una fría tarde de invierno. Estamos con cafecito junto a Vanessa Wilms, que es el seudónimo de Cintia Vanessa Muñoz Villena, que nació en Santiago en 1989, es enfermera especializada en salud mental, también es activista de la Fundación Inmunorisas, wow, que ayuda a personas con afecciones de salud mediante risoterapia y clownterapia. Flor de otoño. Esta novelita que usted ve acá, pequeñita, linda, bien hecha, es su primera publicación, que es una novela que podríamos llamar de romance histórico, aunque ella insiste en que no hay romance. Pero vamos a preguntarle por qué. Vanessa, bienvenida. Gracias. Gracias. No, tiene que ser más larga la respuesta, si no esto no va a durar nada. ¿De dónde? Yo sé por qué lo pusiste ahí, pero cuéntanos un poco por qué escribir una historia como esta y no otra. ¿Eso fue lo que se te vino a la cabeza en el momento? Sí. ¿Le vamos a contar a la gente cómo nació y a propósito de qué? A propósito de que me gusta la historia, y es lo que se me venía a la mente, es lo que me iba imaginando. Bueno, estuve harto rato en cama, un mes acostada, entonces tenía harto tiempo para pensar y imaginarme cosas. Y en vez de imaginarme cosas malas, me puse a imaginar una historia y la empecé a escribir. ¿Y por qué de la Primera Guerra Mundial? Porque me gusta la historia en épocas de guerra. Y es por eso que empecé a cranearme y a escribir el libro. ¿Y en cama? Sí. O sea, igual me levantaba al escritorio. Ah, ya. Pero estaba ahí, no podía salir, por ejemplo. Estaba con la cabeza vendada y no podía salir a hacer cosas. ¿Y la Amelia era de ahí vino que fuera enfermera en algún momento o salió de dentro de la historia misma? Lo que pasa es que si en esa época, si la mujer no era enfermera, era dueña de casa. Era la profesión del momento en la época de la Primera Guerra Mundial. Todavía no tenían tanto auge como las mujeres durante la Segunda Guerra. Entonces, como ella venía de una familia campesina, no le quedaba otra que o estar en la granja con su familia o irse a trabajar a un hospital y aprender enfermería. Y por eso fue enfermera. Por eso la creé como una enfermera. Para que tuviera un papel más protagónico y algo más que hacer dentro de la historia, porque si no se hubiera acabado en el primer capítulo. Sí, oye, son capítulos cortos, ¿ah? Me gustó eso de que primero los capítulos son cortos y que hay que imaginar harto. No das toda la información que uno esperaría. Normalmente las novelas históricas son unos mamotretos de 500 páginas con mucha información que a veces sobra. Pero en este caso son capítulos muy concisos, vamos 3 cucharadas y a la papa, y uno aprovecha de ir craneando otras cosas que podrían haber pasado en el intertanto. Bueno, en realidad yo nunca pensé, no lo escribí pensando en que lo iba a publicar. Lo escribí como por escribir, por traspasar la idea al Word. Pero también es porque a mí también me latea, o sea, cuando ya dije ya lo voy a escribir para publicar, cuando ya vi que llevaba harto avanzado con la historia, dije, pucha, no, a mí tampoco me gusta latearme con libros tan largos y tan extensos en los capítulos y que me digan y detallen y detallen y detallen. No, lo dejé ahí. O sea, esto es lo que tengo, al que le guste bien y al que no bien también. Es como que, por ser primera vez, como que no estaba tan preocupada en la perfección del detalle ni nada de eso. Solo quise sacarlo, así como algo, como un hijo. Y en cuanto a los detalles que faltan, bueno, sí, muchos se dan a la imaginación y otros también van a salir porque me quedó gustando escribir, así que van a salir en otras historias que se vienen como precuela de este. Ah, ya. Sí, una cosa así como George Lucas. De hecho, la precuela que estoy escribiendo ahora, que ya llevo más de la mitad avanzado, es una precuela de un personaje secundario de esta historia, que en esa precuela va a seguir siendo el personaje secundario. No le vamos a pagar lo suficiente. Claro, no llegar nunca al casting.
Pobre, sí. Sí. Oye, ¿y lo de los espías? ¿Te gustaron las novelas de espías o te gusta la historia de espías? Me gusta cómo se desarrolló el espionaje en las guerras. Eh, bueno, y está la historia de Mata Hari, que me inspiré harto en Mata Hari. En un capítulo del libro, de hecho, sale haciendo actividades que hacía Mata Hari para poder obtener información, la protagonista, y bueno, es como entretenido porque los implementos que ellos utilizaban, la forma de comunicarse que tenían, la forma de las mujeres engatusar a los militares para obtener la información, igual era interesante. Y bueno, lo otro que me gustó que mientras lo iba escribiendo, iba sacando palabras claves que me hacían rebuscar más información sobre lo que había pasado en la guerra. Así que aparte de ir escribiendo, fui aprendiendo más sobre el tema. Ya, de la investigación histórica te refieres. Claro, claro, porque yo no sabía tanto tampoco sobre fechas ni cómo había sido en detalle cada ataque, por ejemplo. Pero aquí me interioricé en eso y hay un capítulo en donde yo describo sobre un ataque, un atentado que hubo en Francia y que en la hora, y puse la fecha y la hora exacta en la que fue, porque esas cosas no fueron inventadas tampoco, no son ficción, son parte de la historia que lo transformé en el libro. ¿Y en la parte escritural te hiciste asesorar por alguien? En, ¿Antes o después? no, yo envié el manuscrito a varias editoriales y claro, en algunas les gustaba, pero me daban presupuestos bastante altos. Y en otras me dijeron no, que estaba muy incompleto porque encontraban que yo no detallaba mucho, lo que ya hablamos. Pero hasta que se lo envié a una editorial argentina y ellos lo encontraron bueno, y aparte que me dijeron que ellos asesoraban en todo eso. Que le enviara el manuscrito como estaba y ellos iban a editar y ellos se hacían cargo de todo. ¿Y te gustó el resultado, no? Sí, sí, de hecho estoy pensando en trabajar con ellos de nuevo. Porque fueron como muy responsables para hacer mi primera vez editando un libro. Fue muy acogedor, me dieron confianza porque yo estaba pagando algo que era en otro país, no podía viajar a supervisar los resultados o cómo iba el desarrollo de este. Y bueno, ellos me prometieron en 3 meses que lo iban a sacar y se demoraron 3 meses. Me iban avisando de todo el procedimiento y el detalle, el desarrollo que iba ocurriendo dentro de la fabricación del libro. El trabajo de edición. Es que incluyó todo. Incluyó el trabajo de edición, maquetación, diseño y la impresión. Mira tú, Sí. tuviste suerte. Sí. Porque Sí. hay mucha, anda circulando mucha autoedición porque ahora todo el mundo quiere publicar libros, como habíamos hablado fuera de cámara, pero tienen la mala ocurrencia de publicar lo que escribieron y no todo lo que uno escribe es publicable. Claro. Claro, o sea, yo me he fijado que igual han salido libros que son bien bizarros, pero ya, con plata todo se puede publicar, sí, en el fondo igual hay algunas editoriales que les interesa el lucro más que nada y ya, puede ser una porquería lo que se está escribiendo, pero les están pagando, ya, lo trabajan. Pero claro, aquí, o sea, yo igual, habían partes, yo igual me di el tiempo de releer 3 veces el libro y de ir editando porque, no sé, habían partes que yo me preguntaba si mi salud mental estaba óptima, como me cuestionaba lo que había escrito. Así como me decían, yo no estaré mal. Así como, Eso sufría mucho la media, pues, por eso. pero sí, y eso se lo dije a la editora y me dijo, pero ¿qué querís si estamos en una guerra? Esas son cosas que pasan en la guerra. Ya. Y eso me dejaba más tranquila porque yo le preguntaba a su opinión, ¿tú crees que yo estoy loca? ¿Tú crees que yo estoy como rara, no sé, que mis pensamientos son medio como sanguinarios, no sé? Me dijo, no, si eso pasa en una guerra, tranquila. Bueno, esto recuerda la Primera Guerra Mundial fue una carnicería. Fue la más sangrienta de la historia. Y eso que no relaté así con tanto detalle la batalla de Somme.
porque ahí esa fue la peor. Pero sí ahí quise detallar un poco de cómo fue la explosión. Vamos a la parte que habíamos conversado antes. Eh, lo llamamos romance histórico porque hay algo de romance, pero así como uno conoce el romance, aquí no hay. ¿O sí? No. Yo insisto, esto es antirromance. Si algo, a pesar de que hay mucha gente que me ha dicho, claro, que me reclaman, pero ¿por qué no se quedó con él? ¿Por qué no se quedó con él? Y yo, no se puede quedar, es ilógico con cualquiera de los dos. No, es No hay que ilógico. hacer mucho spoiler, ¿verdad? Porque a la gente Sí. no le gustan los spoilers. Pero salen dos personajes y ninguno es una buena persona para quedarse con él. Pero precisamente porque uno lo asocia a que era una historia romántica. Y no es una historia romántica, es una novela de historia. Ujú. Es una ficción histórica que tú te asesoraste muy bien y estudiaste muy bien la época en que estabas planteando los personajes, pero no era una novela romántica, nunca lo fue. Entonces, está mal planteado que la gente piensa, precisamente tal vez por la portada o por algo, la gente cree que es una novela romántica. Yo digo, no, es una novela histórica con tintes románticos si se quiere, pero el personaje sufre mucho como va a decir esto es un romance. A pesar de que los chicos están escribiendo ahora unos romances muy sufridos, uno entiende eso como que es una ficción. Y esto lo tendemos a entender de que no es ficción, es historia ficcionada, que no es lo mismo. Claro, o sea, lo que aquí se puede entender como romance, yo lo traté de ver de una forma racional y de escribir de una forma racional. Porque, bueno, en cuanto al primer romance, que fue yo creo que el peor, Por lejos. bueno, eso fue algo que se daba en la guerra. Y el segundo, fue algo que se da en la vida cotidiana y muchas de las mujeres que han leído el libro se han sentido identificadas con ella por el segundo romance. Pero también es como algo muy racional y que, pucha, ¿cómo no le va a pasar algo relativamente bueno dentro de todo lo malo? Ya, hagámosla conocer a alguien y que... Y que lo pase bien por sea por un rato. Claro, porque es algo que pasa en la vida cotidiana, pero tampoco era como para decir, oh, qué bonito, se trató todo el tiempo de esto, fue un puro capítulo. Fue un puro capítulo. Un puro capítulo. Y como los capítulos son cortos, ¿Sí? fue re poco. Oye, ¿cómo ha sido el feedback? Porque has tenido harto movimiento, has hecho la pega y has estado yendo a conversatorios y presentando el libro en distintos lados, no solamente en Santiago. ¿Cómo ha sido la recepción de los que ya lo han leído? Afortunadamente bien. Bien, no he tenido malas críticas. Solo alegatos de por qué no se quedó con él. Solo ese tipo de alegatos, pero o por el final también, que era un final que para mí predecible, para la gente no, pero tampoco era un mal final. Sino que, y por eso la gente como que no, ni siquiera reclamado, me han dicho algo así como, pucha, ¿por qué pasó esto? Pero es porque han quedado enganchados también con el libro. Y me han dicho que es bueno, que engancha, que es una lectura rápida y que le ha gustado la historia. Bueno, también yo creo que la mayoría de la gente que te reclama por el final es porque se encariñaron con el personaje. También, porque claro, es una... Pero estaba dentro de las posibilidades. O sea, a medida como se va tratando la historia, era lo más lógico lo que le pasa. No sé si tanto, podría haber habido... Es que igual a uno le gustan las historias más largas, entonces queremos que continúe. Entonces esperan los finales felices. Esto no es un final feliz. No. No, porque es una guerra, y es, como dijimos, una de las guerras más crueles que existió, junto con la guerra del Pacífico, que también fue una masacre absoluta. Sí. Y por eso mismo, cuando la escriben o la describen, tratan de saltarse esas partes, para que uno no quede como traumado, no voy a saber más de esto. ¿Por qué fue en Europa y no fue más cerca? ¿Porque te gusta la lectura europea o...? Porque fueron, o sea, si íbamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, en donde estuvo el boom,
fue entre Francia y Alemania y parte de Austria. Entonces, yo tenía que hacerlo en zonas en donde realmente, de verdad pasaron cosas graves. Y ahí era dentro de Francia y parte de las costas bálticas. Por eso. O sea, ¿de verdad te gusta esa parte de la historia? Sí. Pero que no podía hablar de Colombia en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué iba a decir? Brasil. No, podría haber hecho otra historia, a eso me refería. No, Bueno, la de obviamente ahora, la que estoy haciendo ahora, en otro lado. Porque es precuela. claro, y los personajes pueden haber nacido en otro lado y no nos habíamos enterado. Sí. De hecho, se describe dónde nace el personaje secundario que sigue siendo secundario. A mí me gustó mucho el tenor de la historia. Igual, como te decía, la encontré corta para lo que uno espera de una novela histórica, pero eso ya no es resorte de uno, es si el escritor quiere escribir 10 páginas, son 10 páginas, no le puedo reclamar al escritor. Lo que sí, como te digo, los capítulos cortos me gustaron mucho. Me gustó mucho esa idea de hacerlos muy concisos, que es muy de jóvenes, con los capítulos cortos, con un final atrapante que te obliga a leer el siguiente. Es muy de los chicos que ven series, lo digo como señor mayor, no porque sea lo que hay que hacer. Pero yo me he fijado en eso, como trabajo en una librería. Los chicos tienden a escribir capítulos cortos con un final atrapante, que vamos al siguiente al tiro, y les da resultados. En este caso de resultados se pasa bien y yo creo que no debería irte mal, ¿eh? Para hacer un primer libro. No, de hecho, igual harto me han preguntado por el segundo, porque quedaron atrapados con la historia. Pero sí, o sea, no puede haber segunda parte acá. No podemos decirle por qué, pero ya se lo estarán imaginando los que tienen Sí, mucha pero va a experiencia. haber anteriores partes. Hacer la precuela. Mm. Oye, en regiones también has estado. Sí. ¿Cómo ha sido la recepción por ahí? Bien. Bien, lo que pasa, fui a Frutillar y Frutillar de por sí es una ciudad súper de cultura. Y no, ahí la gente, a pesar de que nadie conocía nada, y la biblioteca ahí, la única biblioteca que hay, estaba llenísima, pero por actividades o porque la gente va, de verdad va a leer en la tarde, para ir. Y en eso se quedaron a la presentación, pero tuvo harta recepción, buena recepción, y con harta participación del público igual, en ese momento. Pero es porque también la gente, su pasatiempo es ir a la biblioteca, uno de los pasatiempos. En otro mundo. Sí, sí, de hecho habían 2 grados, había estado lloviendo todo el día, 2 grados afuera a las 6 de la tarde y la biblioteca estaba llena de niños jugando. Wow. Había cuentacuentos antes de mí, un cuentacuento, y después toda la gente se quedó en familia a ver la presentación. Mira tú, qué entretenido. ¿Sí? Sí. ¿Y las preguntas del público hacia dónde apuntaban? A la intimidad. Sí, preguntaban la mayoría cosas íntimas, que a veces yo no sabía qué responder, otras respondía, pero igual me dejaban como en jaque. ¿Pero preguntas sobre intimidad tuya o sobre de los personajes? Mías. O sea, mías relacionadas con el personaje. Que se tiende a decir que el autor, cuando crea un personaje, está creándolo basándose en uno. Bueno, acá no. El hecho de que ella sea enfermera no tiene nada que ver conmigo, porque yo también, a pesar de que hay una parte de la historia que sí la creé pensando en algo que me pasó a mí, que fue cuando, ¿la voy a contar esa parte? Que fue cuando ella conoció a la señora, a la enfermera. Que no sabía que era enfermera. Claro, que era vio como una abuelita caminando en la calle. Y se le cayeron las cosas y ella la ayudó y la abuelita le ofreció el ir a que vaya a preguntar si podía estudiar.
Bueno, a mí me pasó eso. También era una señora ya de edad a la que ayudé en la calle y resultó ser la directora de la Escuela de Enfermería de la Chile y ella me dijo que estudiara y me dio una tarjeta y todo. Entonces, yo en ese tiempo era más chica, no hice caso, nada. Ni pensaba en ser enfermera y después al final terminé siéndolo igual, pero es una parte de la historia mía que siempre la recuerdo como, hoy es raro que haya pasado eso en algún momento. Entonces, lo quise escribir ahí porque son cosas que a nadie le pasa, pero que pasan igual. Como que puede ser parte de una historia de ficción, pero que en realidad pasó. Y eso es como lo único que yo relaciono en mí, en el libro. Lo demás no tengo nada que ver con la protagonista, ni con los personajes, ni con nada. Ni te pasó nada de lo que te pasó a la pobre Amelia. No, menos mal. Estaría toda traumada aquí llorando, contándolo como si fuera psicólogo. No, se pasa las de Kiko Caco, pero está bien. O sea, está dentro de lo normal, dentro de una época de guerra y de una guerra tan sucia como esa, que está muy bien representado. A mí también me gusta mucho la historia y por eso quisimos tener el libro en la librería, porque me pareció que ver la novela histórica desde distintos ángulos ayuda a que la gente pueda ir quiero ir a ver cómo era de verdad y leer un libro de historia, por todo. Pero los libros de historia dura son un poquitito menos masticables, siendo buena onda. Porque en realidad son bastante fomecitos. Por eso desde siempre hay tanto auge con la novela de ficción histórica, porque tratamos de no leer historiadores. De hecho, en Chile existe la costumbre de leer historia a través de cronistas y de periodistas, más que de historiadores. Sí, me pasa también con la historia de Chile, que la han escrito como de una forma tan aburrida a veces. No todos, porque hay historias como los de la Fran Solar, que ella pone buena historia, crea buenas historias. Pero hay otras, no sé, el otro día me gusta ir al Museo Militar. Y es que me gusta porque es bonito y tienen una buena biblioteca. Y una de mis presentaciones fue ahí también. Y no sabía que tenía una biblioteca. Es gigante la biblioteca y está abierta para todo el público. Sí, entramos varias veces. Sí, está en el segundo piso. Eso lo explica todo. Bien. Y me puse a leer la historia de ahí, del libro, y no. Aparte que no entendía mucho porque era el castellano antiguo, eran libros del 1800, de 1700 que estaban ahí. Entonces, igual es como es un castellano bien antiguo que usan otras palabras, pero no es como lo escribían los historiadores, no era bueno. ¿De qué me perdí? No, lo corto. Lo podemos cortar. Que mucho ruido. Quería preguntar. ¿Querías hacer alguna pregunta? El palo blanco. El palo blanco, no. Oye, que venía una amiga también y se atrasó. Tengo muchas. No, pero con una basta. O sea, yo leí el libro igual cuando la Vane recién lo sacó al mercado. Igual me demoré un poquitito porque yo no he sido muy bueno para leer siempre. Pero, o sea, al momento que yo empecé a leer el primer capítulo, yo quedé atrapado en el libro. O sea, yo sentí la emoción, yo me puse hasta a llorar con el libro, todo. O sea, mi pregunta es como la inspiración que tuvo en el momento, ¿qué estaba sintiendo ella? Dolor. Dolor también porque estaba enferma, no. Sí, sí, estaba dopada. Bueno, pero la inspiración era como que me puse a escribir nomás y me dejé llevar por las palabras, nada más. No hay mayor inspiración. No como ahora, que ahora ya agarré vuelo
en el que estoy escribiendo y el de ahora sí que lo escribo así, lo escribo como con emoción. Pero este fue como una historia que se me vino a la mente y me la creé. No, no hay mayor inspiración y emociones. ¿Y cómo llegaste al contexto de la novela? Es que es lo que explicaba adelante. Me gusta la historia, soy historiadora frustrada. Y uno de los temas principales que más me gusta de la historia son las guerras mundiales. Y por eso, y la primera la encuentro más fascinante que la segunda por el hecho de que los métodos que utilizaban, no es que quiera sonar sangrienta, sino que es porque fue una de las más sangrientas debido a los métodos que utilizaban. Y los métodos que utilizaban son los que me llamaban la atención. Por ejemplo, los químicos y el armamento que tenían los militares y de cómo se protegían ellos para no absorber esos químicos que eran esas máscaras gigantes que me llaman la atención todo eso. Y no sé, las trincheras, de lo arcaico, de los métodos de trinchera que tenían, todo eso lo encuentro bueno en temática histórica. O sea, está para escribir una buena historia, pero claro, es que era muy... ¿Cómo le vamos a llamar? Era dura la vida en esa época. Entonces, ¿por qué la guerra no iba a ser más dura todavía? Sí. Bueno, en realidad ambas tenían sus distintas ramificaciones que fueron muy sangrientas, pero de distintas formas. Porque la primera fue lo sanguinario de los ataques que hubieron y la cantidad de muertos, pero porque era todo muy precario en las protecciones. Pero en la segunda fue el tema de los judíos y de cómo se llevaban a la gente para la matanza que hubo. Entonces, ambas tenían dos aristas distintas, pero que las dos fueron demasiado sangrientas. ¿Y vamos a escribir un libro sobre la segunda? Todavía no. Todavía no. Terminemos con la primera. Sí. No, en este de ahora se da inicio a la primera. Claro, la precuela va a ser antes. Y el ambiente estaba enrarecido de varios años antes. Sí. Sí, o sea, había tensión por ciertas cosas que por el lado del archiduque era que estaban pasando las cosas raras. Entonces, por ahí va el otro. Entretenido. De hecho, así como para hacer spoiler, uno de los personajes principales es el archiduque. Es con personajes reales. Sí, va a ser como más ficción, sí. Esta la siguiente. Más ficción, pero meto personajes reales dentro de la historia. Pero obviamente no les cambié el nombre, o sea, al archiduque le cambió el nombre. No sé, hay otros que no les cambié, como la reina Victoria, que la dejé intacta para tenerla, como para que la gente sepa de quién se está hablando y en qué año se está hablando. Pero es más basado en ese tiempo, 1890 y tantos. Claro, que es más o menos cuando empieza toda la fricción más dura. Interesante esto de escribir novelas históricas en lugares ajenos, porque uno puede mirarlo aparte de la perspectiva del tiempo, mirarlo con lejanía. No, siempre nos afecta, el mundo está interconectado, aunque la gente no quiera reconocerlo. Y el efecto mariposa es real. Entonces, cuando uno dice voy a escribir una historia sobre lo que pasaba en Europa, porque no me afectó, sí, me afectó igual, pero no le di cuenta. Pero se puede hacer con más facilidad, creo yo, como yo lo escribo. ¿Qué dices tú? A mí lo que me gusta de eso, de escribir historias que no pasaron precisamente acá en Chile o en Latinoamérica y que sí pasaron en Europa o en otros más lejanos, es que lo escribo con otro idioma. Pongo frases en otro idioma y eso me hace aprender a mí también otros idiomas y aparte que aprendo en otra cultura porque me tengo que adecuar a la cultura, tampoco puedo llegar y escribir cualquier cosa
porque me estaría metiendo con la cultura de la gente de ahí. Y eso me hace también querer seguir estudiando y aprendiendo. Y por eso hago cosas, escribo cosas que tienen que ir, que van mucho más allá del español, de Latinoamérica, todos. Que culturas que están más allegadas a nosotros, como que uno las sabe. O crees saberlas O porque crees. de alguna forma estamos interconectados mucho más. Pero en sí siempre me ha llamado más la atención lo de más afuera, no tanto lo de acá. Por eso. Por ejemplo, en el de ahora he escrito en alemán, en turco y en escocés. Ah, mira, Y en español. Obvio. claro, le ponemos un poquito más. Sí. No, y ayer se me ocurrió, porque estaba ahí llorando con un capítulo que hice, y no escribí la cuestión completa, sino que puse el nombre nomás de una canción griega, pero la puse con letras griegas. Y entre paréntesis lo que significaba. Claro, si no, no vamos a entender Sí, nada. no van a Y cachar los escoceses nada. tampoco les gusta aviso al tiro. Ujú. Los escoceses ya ni los escoceses hablan escocés. No, pero ya estoy en galés escocés. Peor todavía. Peor. Ni siquiera el galés es inglés. Oye, qué entretenido. Me gustó mucho haberte conocido y haber tenido la oportunidad de leer tu libro y darte a conocer, pues, para que la gente te vaya ubicando y se vaya ubicando en que hay otra persona que quiere escribir libros de historia en un tenor distinto y que hay que probar. Uno tiene que leer un poco de todo. Sí. Así que te dejo la cámara para que le digas a la gente que nos va a ver, porque aparte de los que estamos aquí nos van a ver después. Véndete uno de la cuadra. ¿Por qué alguien debería leer tu libro? Porque es una novela de contexto histórico que es una... Para quien no le gusta leer o está con ese bloqueo de lector que dicen ahora, o... hay que adecuarse a las Sí, palabras de claro. ahora también. O que le aburre, que no está muy acostumbrado a leer. Bueno, este libro es un libro corto, de poquitas páginas, y que es rápido, de lectura fácil, rápida, con capítulos cortitos, como decíamos delante, y que es una historia que va atrapando y que me pueden llegar a odiar por el final. Ya lo saben, amigos, los que nos están viendo nos van a ver después. Flor de Otoño, el primer libro que publica Vanessa Williams, es una novela histórica. Le vamos a sacar la parte de los tintes románticos porque ya definitivamente la autora no los quiere. Es un libro muy entretenido, cortito, con capítulos cortos, con 3 cucharadas de la vaca, lo pasamos chanchito, lo pasamos bien, ideal para el invierno con un cafecito, así como estamos nosotros acá. Y vamos dándole auge a los autores nuevos, que es lo que nos ha caracterizado durante los últimos 10 años acá en Quileo Forestal. Así que, Vanessa, un placer. Gracias. Gracias por venir y que nos vaya bien. Pues. No, Un aplauso para eso. Gracias.